Bueno, muy buenos días. Ya siendo las 8:35 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro comité del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros afiliados que nos acompañan en la mañana de hoy. Gracias por conectarse y participar activamente en todas las actividades organizadas por la Cámara. Para iniciar, me gustaría darle la bienvenida a Juan Carlos Arbeláez y a Manuel Benítez de la firma Crow Colombia. Por supuesto, a los que muchos de ustedes ya deben conocer a Juan Carlos, que es el líder de nuestro comité. Juan Carlos es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho Privado de la Universidad de La Sabana. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, brindando asesoría en derecho corporativo, régimen de inversiones, derecho contractual y tributario a entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como socio de la práctica de impuestos y servicios legales de Crowe en Colombia. Es un reconocido y con mucha experiencia, conferencista con mucha experiencia en temas de su práctica en diversos seminarios, capacitaciones y foros organizados por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, y actualmente es profesor de la especialización de Derecho Tributario de la Universidad de La Sabana. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida y la palabra a Juan Carlos. Hola Sofía, muchas gracias por este espacio, por la invitación y por este comité en el que pues ya hacía un buen tiempo no nos encontrábamos, pero es maravilloso poder estar con ustedes en AmCham, Cartagena, y poder venirles a hablar hoy de lo que corresponde a la renta de personas naturales, que ya se acercan los vencimientos. Recordemos que a partir del mes de agosto inician los vencimientos de rentas personas naturales y es el momento de cumplir con este tipo de obligaciones y cumplirle al país con los aportes que requiere el mismo. También es de suma relevancia pues analizar los aspectos que aparentemente y dentro de toda la información que hemos escuchado de una eventual reforma tributaria pues van a jugar un papel muy especial, particularmente si recordamos que la renta de personas naturales va a ser quizás el centro de atención de esa reforma tributaria, ello partiendo de una premisa que ha tenido de alguna manera la OCDE, entidad a la que pertenecemos, y Creo que te perdimos, Juan Carlos. ya tenía aquí un problema, no me desactivaba, se activó el silencio y no se desactivaba. Ya te escuchamos. Entonces, listo. Entonces les venía diciendo que pues partiendo de que pues una de las proyecciones que se tiene y lo que se ha centrado, aparentemente la próxima reforma tributaria va a ser en las personas naturales. Esto haciendo eco un poco de la premisa que tiene la OCDE, y es que pues debemos entender que las empresas no son las ricas. Los ricos son los empresarios y los accionistas de estas empresas, y por ende son los llamados a hacer esos aportes y a tributar. Para el efecto y teniendo en cuenta la especialidad y la puntualidad del asunto, pues he invitado a Manuel Benítez, uno de mis socios de la práctica de impuestos y servicios legales en Pro Colombia, y quien seguramente les aclarará muchas de las dudas de lo que corresponde a la renta del 2021 de personas naturales que presentaremos en 2022 y que se rige por las reglas que tenemos vigentes hasta la fecha, y pues hablará de algunas de las proyecciones y situaciones que aparentemente van a ser incorporadas en ese proyecto de reforma tributaria que se radicará en los próximos meses. Manuel es contador público de la Universidad Nacional, es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externa de Colombia y es especialista en Tributación Internacional también de la misma universidad. Manuel cuenta con más de
15 años de experiencia también y ha trabajado en diferentes firmas y ha acompañado procesos tanto nacionales como internacionales en temas de tributación y de planeación tributaria. Pues muchas gracias a Manuel y espero que aprovechen pues disfruten este espacio y pues si tienen algún tipo de inquietud o duda, pues no tengan ningún inconveniente en hacérnoslo saber para poderles aclarar cualquier situación. Muchas gracias de nuevo, Sofía, y pues los dejo en manos de Manuel. Gracias, Juan Carlos. Manuel, si te parece bien, después de que terminemos la presentación, podemos dejar dos minutos para preguntas en caso las personas o nuestros participantes tengan inquietudes. No sé si estás de acuerdo que al final de la presentación podemos dejar ese espacio. Claro que sí, con el mayor gusto, Sofía. Agradecerte la invitación. Como siempre, para nosotros es un placer asistir a estos eventos con AmCham para hablar de estos temas tributarios que, como bien lo mencionaba Juan Carlos en la introducción, pues son muy importantes y más aún en el contexto al cual nos estamos moviendo actualmente y teniendo en cuenta que se avecinan los vencimientos de todo lo que tiene que ver con el tema de renta de personas naturales, que sería el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. Trataré de hacer unos comentarios como muy rápidos porque este tipo de temas tributarios son bastante amplios, son bastante apasionantes cuando uno se dedica a esto y darían para charlas mucho más largas. Pero en la mañana de hoy quiero enfocar este tema de una manera más práctica y la charla está dividida casi como en tres partes principales. La primera es como entender el contexto en el que nos estamos moviendo actualmente porque la idea es hacia el final de la charla precisamente hacer como algunas pequeñas predicciones y proyecciones de lo que puede ser los cambios que puede tener la tributación de las personas naturales con la inminente reforma, no creo que sea eventual, sino ya es inminente que se avecina pues con el cambio de gobierno y con todos las expectativas que hay respecto de los programas que hay que financiar y pues del recaudo que hay que obtener de esta reforma tributaria, siendo las personas naturales, como bien lo mencionaba Juan Carlos, uno de los pilares sobre los cuales se planea fundamentar la reforma. Ahí están viendo las diapositivas. Por favor, me confirmas, Sofía, si las están viendo bien en modo Sí, presentación. Manuel. Sí, lo vemos perfecto, Listo. gracias. Bueno, y al final, pues claro, con el mayor de los gustos le respondemos las preguntas a que haya lugar. Entonces, como les contaba inicialmente, acá es importante entender en qué contexto nos movemos y es importante tener en cuenta algo que también mencionaba Juan Carlos en la introducción y es que, pues Colombia, al ser miembro de la OCDE, está llamada a seguir muchas de las directrices, de las políticas y de las propuestas que ella hace en cuanto a cuál debe ser la estructura de la tributación en cada uno de los países que son miembros de ellos. Pues es importante mencionar también que la OCDE pues, genera una serie de propuestas y recomendaciones que los países pueden o no acoger, pero pues obviamente si estamos llamados o si estamos invitados o si hicimos todo el trámite para pertenecer a este club que es la OCDE, pues deberíamos en buena medida acoger las recomendaciones que ella hace. Entonces, para entender un poquito en qué panorama nos estamos moviendo en Colombia, acá yo quise apoyarme en esta introducción en figuras y en cifras que son tomadas de mismos de los documentos de la propia OCDE, en la cual pues se hace una comparación entre los distintos países y es lo que nos puede llevar a entender un poco ese contexto de por qué podría haber ese cambio y volcar los esfuerzos hacia lo que tiene que ver con la fiscalización y la modificación en los tributos que tienen que ver con las personas naturales, en lo que particularmente concierne al impuesto sobre la renta y algo que vamos a tocar tangencialmente, que es el eventual que es casi seguro impuesto al patrimonio en su nueva versión. Esta primera diapositiva que nos muestra, esta primera diapositiva simplemente es como un comparativo de los países miembros de la OCDE, cuánto pesa el recaudo tributario. Ustedes vemos, estamos en un tercer lugar, pero un tercer lugar de los que menos recaudo tienen desde el punto de vista impositivo con respecto a lo que se genera por el PIB. Si ustedes ven, solo tenemos por delante a México, a Perú y Colombia está alrededor de un 20%. Es decir, que 20% del PIB está representado en el recaudo tributario, con lo cual, y teniendo en cuenta, pues, los anuncios que se han hecho por parte del gobierno entrante de la necesidad de recaudar una cifra importante de recursos para poder financiar todos los programas que se han propuesto, pues obviamente esta cifra deberá cambiar y la composición deberá cambiar. Pero si ustedes se dan cuenta, hay países en los cuales pues la carga tributaria
representa casi el 50% del PIB, como lo que son Francia, Italia, Alemania y España, en donde ya llega a esos niveles en los cuales pues la tributación se convierte en uno de los pilares fundamentales del recaudo total que genera el Estado en un año. Entonces, importante primero entender que si lo miramos comparativamente con con los países de la OCDE, el recaudo pues es comparativamente bajo cuando se compara con el total del PIB. Esta mañana pues veamos la noticia de que la administración tributaria ha sido muy juiciosa y ha venido cumpliendo las metas, inclusive excediendo las metas, y que a la fecha pues ya inclusive se ha cumplido el recaudo que estaba proyectado para el mes de julio. Entonces, a pesar de que la administración tributaria ha sido muy juiciosa en sus tareas, esto se ha logrado en buena parte al uso de tecnologías, a la identificación de nichos de riesgo, a la identificación de nuevos contribuyentes que, como vamos a ver, de pronto no venían presentando sus obligaciones en debida forma. Entonces, si bien nosotros, desde el punto de vista de la administración tributaria colombiana, pues tenemos una administración eficiente en términos de recaudo, pues es importante tener en mente cuánto representa eso del total del PIB. Acá pues también es algo para empezar a contextualizar todo el tema de las personas naturales, y esta gráfica lo que nos muestra es cómo está compuesto el recaudo en cada uno de los países, entre personas naturales, sociedades, impuesto a la propiedad, IVA, impuestos y otros impuestos. La barra roja es Colombia, la barra verde el promedio de los países de la OCDE. Cuando vamos a mirar, pues resulta que la primera comparación, que son las personas naturales, miren qué representa el porcentaje de los ingresos tributarios de las personas naturales en Colombia, que está por debajo del 20%, mientras que en el promedio de la OCDE esos ingresos tributarios totales percibidos de personas naturales representan en promedio más del 50%. Entonces, es un tema y nosotros estamos en algo un poco paradójico que vamos a ver también más adelante, y es, ¿será que es posible que en Colombia, con nuestras cifras que tenemos, que no podemos dejar de lado en temas como el desempleo, en temas como la informalidad, en temas de cuánto representa nuestro salario mínimo, porque pues para nadie es un secreto que casi la totalidad de la población está en un salario cercano al salario mínimo, lo que genera situaciones muy complejas? ¿Será que nosotros sí podemos darle la vuelta y llegar a estas cifras de recaudo de personas naturales de la OCDE? En realidad es un reto muy complejo y un reto que puede traer profundas implicaciones sociales, pero pues este es el contexto en el que nos estamos moviendo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos más apalancados en el recaudo tributario en las sociedades, que es la segunda gráfica, las segundas barras, en donde estamos cercanos al 30% y el promedio de OCDE es el 10%. Y ya pues vienen otros impuestos, que es como por ejemplo el predial, el IVA, que pues el IVA muy seguramente va a surtir algunas modificaciones con la reforma tributaria que se avecina, porque es un impuesto que se ha criticado mucho en estructura, es un impuesto que es muy complejo de tocar precisamente porque, al ser un impuesto de carácter directo, en este caso un impuesto a la adquisición de bienes o servicios, no consulta la capacidad contributiva de quien lo paga. Entonces, en este caso no importa si la persona gana 10 millones o 1 millón, cuando va a comprar el producto, pues el IVA que le cobran es el mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros nos apalancamos demasiado en el IVA, también en un nivel cercano al 30%, mientras que el promedio de OCDE es el 20%, con lo cual cualquier modificación tendrá que ser estudiada de manera cuidadosa. Me he adelantado un poco, y a la pregunta de si es posible que nosotros lleguemos a esas cifras promedio OCDE, la verdad, a título propio lo veo un poco complejo, y eso está explicado por dos temas que, si uno no los mira de manera articulada, pueden parecer raros. Cuando se mira esta gráfica fría, acá lo que me dice es a partir de qué umbral las personas naturales empiezan a pagar impuestos en cada uno de los países. Cuando uno va y mira, pues Colombia, uno diría, hombre, Colombia es el país que tiene un umbral más alto en el cual las personas no pagan impuestos. Porque si ustedes se dan cuenta, en el caso de Francia, Turquía, Holanda, Australia, casi a partir de cero, las personas naturales empiezan a pagar impuestos. Mientras que en Colombia, como lo vamos a ver más adelante, como nosotros tenemos unas tarifas que se mueven sobre rangos progresivos, pues hay un rango de la tabla sobre el cual, cuando uno está ubicado en ese rango, pues no paga. Entonces, por eso es que esta gráfica, pues digamos que se ve como tan disperso Colombia con respecto a los demás, pero esto también tiene una explicación. Esta tabla está construida en múltiplos del salario mínimo promedio. Nuestro salario mínimo está alrededor de 1 millón de pesos. Cuando llegamos, pues las personas que ganen menos de 3 millones de pesos no pagan impuestos.
esta gráfica puede ser un poquito también confusa porque hay que ver también entonces, por ejemplo, cuál es el salario mínimo de una persona en Estados Unidos, en Japón, en Gran Bretaña, en Finlandia. Entonces, se ve una distorsión grande, pero sí tiene esa justificación. Acá los que están pagando o que están ubicados en ese umbral, perdón, en el cual no se paga, es porque tienen un salario inferior a 3 millones de pesos y pues entrar a grabar personas que ganen menos de esa cifra con tarifas más altas, pues puede llegar a ser regresivo y puede llegar a tener, como comentaba anteriormente, consecuencias desde lo social, pues muy complejas. Todas estas modificaciones hay que verlas también en conjunto en cómo juega el tema del impuesto de las personas naturales y el impuesto de las sociedades. Acá simplemente es como un comparativo de la tasa que se utiliza en cada uno de los países de la OCDE para grabar las utilidades de las sociedades. Si nosotros vemos, tenemos aquí también una combinación en la cual nosotros tenemos una de las tasas más altas comparativamente con los demás países de la OCDE. Y en la tributación internacional, si bien no es el único factor de decisión, cuando yo tengo una tarifa impositiva alta para el impuesto sobre las sociedades, pues eso puede generar un efecto adverso en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con decisiones de proyecto de inversión. Si hay una persona que quiere establecerse en la región, lo primero que va a ser empezar a comparar las tarifas. Y muy seguramente si Colombia tiene una tarifa alta y hay otro país de la región que ofrece una tarifa más baja, pues desde el punto de vista financiero, a menos que haya algún tipo de factor decisivo que tenga que ver con ubicación geográfica o que le estén dando alguna prerrogativa desde otro punto de vista que no sea lo tributario, pues la tasa del impuesto sobre sociedades va a ser siempre un tema álgido cuando tenemos que tomar decisiones de inversión, porque tiene obviamente un impacto directo sobre el sistema o sobre el modelo financiero que se esté planteando. Entonces, acá vemos que nuestra tarifa es alta, que es algo que también se va a proponer, esperamos, en la reforma tributaria, por lo que se ha vislumbrado en lo que ha dejado entrever el equipo económico del nuevo presidente y en algunas intervenciones del nuevo director de la DIAN, donde se va a propender porque la tarifa del impuesto sobre las sociedades sea progresiva. Hablando un poco del impuesto sobre las sociedades para que en las pequeñas y medianas empresas se pague una tarifa cercana al 20 y que la tarifa de las grandes empresas o de los grandes contribuyentes esté cercana al 35%. Eso puede tener efectos positivos. Sí, se habla de una eliminación de beneficios para estos grandes contribuyentes, pero pues hasta el momento todo está basado en, como les digo, en estas declaraciones que se han dado durante la campaña, luego de la elección y pues últimamente por parte del nuevo director de la DIAN, pues que ya la mayoría sabemos que está designado. Otro ingrediente que hay que tener en cuenta en esta ecuación desde el punto de vista colombiano y por qué pues a veces se ven esas cifras de que la tributación de personas naturales es más baja que en otros países, que tenemos un umbral más bajo a partir del cual se graban las personas, pues también hay que verlo en cuanto a la proporción que existe de empleados informales en cada una de las economías. Si ustedes ven, si nos comparamos por ejemplo con Brasil, Argentina, México, Colombia está en un puesto en el cual pues la proporción de empleo informal es muy alta. Y esta informalidad que genera, uno, que las personas pues no tengan una capacidad adquisitiva estable. Y si no tengo una capacidad adquisitiva estable, mucho menos voy a tener una capacidad contributiva. Y así se quisiera porque aparte pues tenemos otra problemática y es que en la informalidad también se esconden muchas personas que deberían estar tributando. Entonces, este cóctel hace que nosotros seamos uno de los países donde la informalidad sea más alta cuando lo comparamos con los otros que tenemos en la gráfica y por ende, pues pueden estar pasando varias cosas, como que hay muchas personas que no tienen esa capacidad contributiva para financiar el Estado, como lo vamos a ver más adelante, y otras que sí tienen la capacidad de hacerlo, pues no lo están haciendo porque, por llamarlo de alguna manera, se están escondiendo en nichos de mercado en los cuales es muy difícil para que la administración tributaria los identifique y teniendo el deber y la capacidad para poder contribuir, pues no lo hace. De ahí que una de las iniciativas que se ha llevado a cabo desde hace algunos años por parte de la Administración Tributaria y del Estado colombiano a través de las iniciativas que se presentan en las reformas tributarias a través del Ministerio de Hacienda, es esa lucha para que se formalice el empleo y se formalicen las actividades de las personas naturales. Hay que recordar que con este contexto, pues todo el tema
de la tributación de personas naturales descansa o encuentra su pilar principal en el artículo 95 de la Constitución Política, donde se nos impone como deber de las personas y los ciudadanos colombianos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones al Estado dentro de conceptos de equidad y justicia. Estos dos conceptos no pueden olvidarse, por eso es que cuando existe una reforma tributaria, pues es muy complejo porque cualquier movimiento que se haga de un beneficio o que se elimine o que se genere, o sobre todo en temas de tarifas, pues puede generar profundas inequidades y obviamente es imposible que todo el mundo tenga el mismo efecto o que se beneficie a todo el mundo con una reforma, pero de ahí es que es muy importante tener cuidado con lo que se va a proponer y con lo que se va a hacer de hoy en adelante en los temas tributarios, porque pues se ha escuchado de todo, estamos en un ambiente que es un poco enrarecido, porque es un ambiente de incertidumbre y pues todo esto solo se va a normalizar, por lo menos desde el punto de vista tributario, cuando por lo menos tengamos acceso al primer borrador de lo que puede ser la reforma tributaria del nuevo gobierno. Pero es muy importante no olvidar estos dos conceptos de equidad y justicia, porque al final, en la tercera parte de la charla, que es lo que tiene que ver como con las expectativas de esta reforma tributaria, que va un poquito mezclado con algo que ya está haciendo la Administración Tributaria, la DIAN, pues no podemos olvidar esos conceptos de equidad y justicia. Acá simplemente no es que todo el mundo tiene que pagar impuestos. Algunas personas no lo harán por su capacidad contributiva, como lo vimos hace unos minutos, y pues otras personas lo harán de acuerdo pues con estos conceptos de que hay justicia que no pueden ser olvidados. El impuesto debe ser equitativo. Acá no pueden hacerse temas de impuestos como se llaman en la Fiscalía Internacional, que es un flat tax, que es que a todo el mundo le cobro lo mismo, porque nosotros tenemos situaciones muy complejas, desbalances sociales, el tema de la desigualdad, que eran algunas cifras que también publicaba la OCDE, de que si bien hemos reducido las brechas de la desigualdad, pues seguimos siendo uno de los países con un coeficiente Gini muy alto y eso no puede desconocerse al momento de hacer cualquier modificación a la tributación de las personas naturales. Em, Otro tema que quiero tocar rápidamente que a veces genera incertidumbre y es que las reformas tributarias, también por mandato constitucional, no tienen una aplicación inmediata ni retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos la declaración de renta del año 2022 que voy a presentar en el año 2023 tendrá que seguir respetando y observando las mismas disposiciones con las cuales estoy preparando mis declaraciones de renta del año 2021. ¿Y de dónde viene ese tema? Pues primero es un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 338, que lo que busca es brindar la seguridad jurídica a los contribuyentes que se ven afectados por los cambios en los tributos. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier reforma tributaria que se haga a partir de este periodo, si logra tramitarse antes del 31 de diciembre de 2022, pues para efectos específicos del impuesto sobre la renta de personas naturales, va a tener aplicación para la declaración de renta del año 2023 que se presentará en el año 2024. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hacia atrás no me pueden cambiar las reglas del juego sobre las declaraciones que ya he presentado y por lo menos digamos que en nuestro escenario de incertidumbre actual, por lo menos tengo certeza que mi renta del 21 y del 22 pues ya tienen unas normas claras que son las que actualmente rigen el tema en el Estatuto Tributario y demás normas concordantes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se genera esa incertidumbre, hombre, pero si me cambian las reglas de juego ahorita al final del año, ¿ya qué puedo hacer? Es un parte un poco de tranquilidad porque desde el punto de vista jurídico, la propia Constitución Nacional me da esta seguridad jurídica de que si hay un cambio, pues solo va a empezar a regir en este caso a partir del año 2023, lo que le da a las personas naturales, pues repito, seguridad sobre sus operaciones del 2022 y un poco de margen de acción, porque si a 31 de diciembre de 2022 ya tengo la reforma aprobada, pues ya sé cuáles son mis reglas de juego para 2023 y tendré todo el año grabable pues para hacer las operaciones que sean del caso, las previsiones, las planeaciones que me permitan optimizar mi carga tributaria. Acá también es muy importante hacer un comentario y es que desde hace unos años se ha satanizado el concepto de planeación tributaria. Digamos que desde nuestro punto de vista como asesores, si la planeación se hace de manera correcta, con sustancia, esto quiere decir que realmente si monto una estructura corporativa es porque la necesito y no solo para efectos de bajar mi carga tributaria y no estoy haciendo nada contrario a la ley,
pues la administración tributaria no podría controvertir que yo esté pagando una tarifa más baja que la que me corresponde si hago un uso efectivo y un uso apegado a la ley de sus beneficios. Creo que algunas de las declaraciones que se han dado últimamente por parte de miembros del gobierno van en ese sentido y no hay que dejarse asustar un poco de que satanicen la planeación porque, repito, mientras esté actuando dentro del marco legal, pues no estoy haciendo nada que me puedan penalizar o que me puedan controvertir. Entonces, la planeación es una herramienta que hay que usar y más adelante vamos a hablar un poco de qué herramientas tengo yo a la mano como persona natural para poder pues planear mi carga tributaria y no solo planear desde el punto de vista tributario. Ahora nosotros como asesores estamos hablando de un concepto que se llama planeación integral que persigue otros objetivos adicionales solo a disminuir la carga tributaria. Em, Acá pues quería traer de entrada la tabla con la cual nosotros grabamos a las personas naturales y esto va en línea un poco con las gráficas que veíamos ahorita. ¿Qué quiere decir esta tabla que está en el artículo 241 del Estatuto Tributario? Que cuando yo tengo una renta líquida depurada por hasta 1090 VTs, esas 1090 VTs con la VT del año 2021 equivalen casi a 40 millones de pesos, mientras mi renta líquida depurada esté por debajo de 40 millones de pesos, pues mi tarifa es cero. Ahí vemos pues que de pronto el tema es un poco hay que verlo combinado porque una cosa es lo que a mí me retienen me hacen retención en la fuente, que si arranca desde un rango más bajito, pero recordemos que articulando ese deber de contribuir que veíamos ahorita que está consagrado en la Constitución Nacional, pues hay personas que pueden pagar impuestos vía retención en la fuente y otros van a tener que pagar impuestos con la declaración de renta. Que si bien a mí me retienen y estoy obligado a declarar, pues cuando haga mi declaración cruzaré las retenciones en la fuente que me practicaron con el ánimo de saber si me queda algún valor por pagar o me queda algún saldo a favor, pero hablando específicamente de lo que tendría que ver con lo que es la depuración del impuesto sobre la renta y la aplicación de la tarifa, de esta tabla gradual que trae el artículo 241, pues mientras mi renta líquida gravable esté por debajo de las 1090 VTs, estos 40 millones de pesos, pues yo no voy a pagar impuesto. Acá algo que es muy importante tener en cuenta y es que siempre lo repito, declarar no siempre significa pagar porque yo puedo tener retenciones en la fuente que inclusive me generan un saldo a favor que es benéfico para mí, aunque siempre ha existido como cierto temor a generar esos saldos a favor y sobre todo a solicitarlos, pero pues digamos que hoy en día es posible y los procedimientos han avanzado mucho. Entonces, declarar no siempre significa pagar y por el contrario, si yo paso los topes que vamos a ver más adelante y no declaro, pues puedo estar generando una declaración en la cual si la hubiera presentado oportunamente no hubiera tenido pago, pero como no la presenté, ahora por lo menos voy a tener que liquidar sanción por extemporaneidad en caso de que la presente antes de que me requiera la administración tributaria. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Declarar no siempre significa pagar. Para hacer un ejercicio numérico sencillo, digamos para un asalariado, recordemos que ahorita lo vamos a ver en detalle, un asalariado tiene como renta exenta el 25% de su salario, que eso está más o menos atado a lo que sería el mínimo vital. Entonces, para una persona que gane 60 millones cuando empieza a hacer la depuración, pues muy seguramente va a caer en este umbral de cero, con lo cual haciendo un promedio, aquellas personas que ganen más o menos hasta 5 millones 500, pues muy seguramente sí van a tener que declarar, pero no van a tener que pagar y cada caso, pues dependiendo de cómo le han aplicado la retención en la fuente, le puede llegar a generar un saldo a favor. Entonces, muy importante tener en cuenta este tema, porque aquí también pues es donde empiezan a jugar como las alternativas de planeación que hay, mientras se sigan manteniendo estas tablas que tengan un intervalo cero. Un comentario que se me olvidó en el tema de la OCDE y es que los países OCDE actualmente tienen una composición del recaudo tributario 80% apalancado en personas naturales y 20% en personas jurídicas. Nosotros en Colombia cuando vemos la gráfica estamos totalmente al revés. 20% personas naturales, 80% jurídicas. Repito, que si podemos llegar a esos niveles de donde las personas naturales contribuyan el 80% del ingreso tributario, lo veo muy difícil con las condiciones actuales y no creo que vaya a ser el escenario al cual le vaya a apuntar el nuevo gobierno. Entonces, importante ahí tenerlo en cuenta. Una tabla progresiva que obviamente lo que busca es que, como siempre se ha dicho en la tributación, el que más tenga es el que más paga. Entonces hay que tener en cuenta que la tabla es progresiva y algo de este estilo es lo que se busca o lo que se propondría. Insisto que todo esto son
simplemente tratando de adivinar qué va a pasar con el tema, porque hasta que no se radique el proyecto, pues no vamos a saber. Pero esto es algo de lo que podría pasar con la tarifa de las personas jurídicas. También podríamos ver una tabla progresiva en la cual a mayor ganancia, mayor renta líquida agravable, pues mayor tarifa irían a pagar este tipo de personas jurídicas. Recordando un poquito cómo se ha evolucionado el tema de las personas naturales en cuanto a la tributación, y quiero recordarlo porque acá empiezo a hablar un poco de lo que se ha escuchado, que se planea proponer, y es que recordemos que antes de la reforma tributaria del año 2016, nosotros teníamos un sistema que estaba basado en clasificación de personas. Esto quiere decir que dependiendo de dónde viniera la mayor parte de mis ingresos, pues yo tenía una depuración de renta específica y se hablaba de las categorías de empleados, de trabajadores por cuenta propia y todos los otros que tenían otras actividades caían en esa otra categoría. ¿Qué particularidad teníamos además? Que teníamos distintos sistemas de depuración, el sistema ordinario, algo que era el IMAN, el IMAS y la renta presuntiva. ¿Qué ha pasado? Pues IMAN e IMAS ya no existen y renta presuntiva, como vamos a ver a partir del año 2021, tampoco. ¿Y por qué es importante traer acá a colación esta historia tributaria de la tributación de personas naturales antes de la reforma del 2016? Porque el sistema ordinario era un sistema, para hacer una equiparación, muy parecido al sistema de depuración que tienen las personas jurídicas. Y era donde en un solo cálculo, en una sola bolsa, yo incluía ingresos, gastos, contribuciones, rentas exentas, llegaba a una única renta líquida agravable y a esa renta líquida agravable le aplicaba la tarifa de acuerdo con la tabla que me correspondiera. Eso era antes de la 1819, era una única bolsa. ¿Por qué lo traigo a colación acá? Porque esta es una de las primeras propuestas que se ha escuchado de parte del gobierno. Repito, estos son temas que se han escuchado en diversos foros, en diversas ponencias, en declaraciones que han hecho los funcionarios del gobierno, y lo que se buscaría es volver a ese sistema en el cual todo se depuraba dentro de una sola bolsa. Los que han tenido oportunidad de declarar o los que han tenido cercanía con los temas tributarios sabrán que, como vamos a ver ahora, con esta reforma tributaria lo que pasó es que pasamos a un sistema cedular, que ya lo vamos a hablar rápidamente, y ese sistema cedular lo que hace es una depuración por canastas, que en principio y dependiendo de los ingresos que tenga cada persona es más benéfico, porque yo si tengo un ingreso laboral, uno de pensiones y otro por arrendamientos, cada uno se depuraba en el sistema cedular o se depura, porque es lo que les digo, va a aplicar para 21 y 22 aún la renta que voy a presentar. Se depura y se le aplica la tabla, con lo cual yo puedo aprovechar ese rango cero que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Cuando yo depuro todo en una sola bolsa, pues la tasa tributaria puede aumentar, porque estoy hablando de un nivel de ingreso mayor, puede haber una mayor limitación a lo que sean los costos y deducciones aplicables, puede haber desaparición de rentas exentas. Entonces, en la mañana hoy quiero dejarles el mensaje que una de las primeras cosas que se ha escuchado es eso. Vamos a volver al sistema anterior en el cual todo se depuraba en una sola bolsa. Acá pues simplemente el cambio, pasamos de una clasificación de personas a una clasificación de rentas. Entonces, si ustedes recuerdan que nosotros tenemos como cinco bolsitas, que son las rentas de trabajo, que es básicamente todo el tema de asalariados, el tema de pensiones, que en el tema de pensiones también ya se han escuchado varias cosas como que actualmente no están grabadas las pensiones que son inferiores más o menos a un rango de 30 millones. Se planea y se ha escuchado, repito, porque viene de todas las fuentes que se pueden consultar, que va a bajar ese umbral y las pensiones que ahora no estarían grabadas tienen que ver con aquellas pensiones que estén por debajo de 10 millones de pesos. Esto es un tema que siempre ha generado controversia porque pues eh, pensiones de 30 millones de pesos en el país, hay que ser sinceros, y no creo que sean muchas. Entonces lo que se busca es que también que alguien que tenga una pensión ya superior a 10 millones de pesos, que es una pensión considerable, pues empiece a pagar sobre lo que recibe por esa pensión. ¿Qué dicen los contradictores de grabar las pensiones? Pues que las pensiones ya pagaron impuesto. ¿En qué sentido? En que las pensiones es un ahorro que ha venido construyendo la persona a lo largo de su vida y que la persona, los aportes que hizo a ese fondo, pues muy seguramente fueron grabados en algún momento de su etapa acumulativa. Entonces es bien complejo este tema de grabar las pensiones, pero lo que se ha escuchado es eso, bajar el límite hasta el cual se encuentran exentas. En el tema de los dividendos, el tema de los dividendos es un tema muy controversial también,
porque creo que muchos ya han escuchado que una de las propuestas fundamentales de este gobierno respecto a las personas naturales es modificar nuevamente la gravabilidad de los dividendos. En los dividendos, ¿qué ha pasado? Antes veníamos de una concepción en la cual los dividendos, si ustedes recuerdan, o los que hayan trabajado el tema años atrás, había una parte de los dividendos que no pagaba impuesto porque se entendía que los dividendos eran el mismo tipo de renta derivado de la actividad empresarial y que si la compañía ya había pagado dividendos, perdón, si ya había pagado impuestos sobre esas utilidades, pues el dividendo iba a tarifa cero cuando se le repartía al accionista porque se entendía que el impuesto ya se había pagado por parte de la compañía. Esa concepción cambió. Hoy en día, pues no tenemos dividendos repartidos a tarifa cero, salvo por el monto, cuando son montos muy bajitos, pero se cambió esa concepción y ahora se dice que una cosa es la actividad empresarial y los impuestos que paga la compañía y otra cosa ya es la actividad que desarrolla el socio como rentista de capital y que sobre esas rentas pues debe pagar impuestos. ¿Qué se ha hablado? Se ha hablado un poco de cambiar las tarifas, de aumentarlas y algo que es bien complejo y es que en principio se obligaría a decretar los dividendos anualmente en un porcentaje no inferior al 70% de las utilidades. Eso tiene muchas implicaciones porque digamos que hay figuras legítimas en las cuales los dividendos no se reparten porque las utilidades se apropian para nuevos proyectos, porque los socios deciden tenerlos ahí represados también para, no sé, procesos de expansión. Entonces, si se quiere cambiar las reglas de juego de dividendos, pues van a tener que hacerse de una manera muy detallada y muy precisa para no generar de pronto lo que ha pasado, porque nosotros actualmente con el tema de dividendos tenemos como tres regímenes: los que están dividendos antes del 2016, luego los del 2017 en adelante y del 2019 en adelante, porque estamos conviviendo con varias reglas del juego para los dividendos. Entonces, importante tener en cuenta para aquellas personas que sean rentistas de capital que se pueden venir cambios importantes. Ventaja, como les contaba ahorita, desde el principio de seguridad jurídica emanado de la propia Constitución política, pues cualquier cambio que se haga va a tener efecto a partir del 2023, renta que presento en el 2024, y me da un margen de acción para empezar pues a modificar ese tipo de temas. Y por el otro lado pues están las rentas de capital, que básicamente corresponde como a los arrendamientos y las no laborales. Esta es como la clasificación de rentas que se ha venido manejando, que va a seguir aplicando para la declaración de renta del 21 que voy a presentar ahorita y del 22 que voy a presentar en el 23. Las canastas, pues básicamente son estas. Tenemos actualmente, cuando uno mira el formulario, la división de las mismas en estas canastas. Estas eran las iniciales, perdón, donde se clasificaban en de trabajo y pensiones y se le aplicaba una tarifa, de capital y no laborales y se le aplicaba otra tarifa, y los dividendos que estaban divididos. Actualmente, ¿cómo las tenemos? Tengo estas tres, me agrupa de trabajo, de capital y no laborales, cada una hace una depuración y le aplico la tarifa del artículo 241, que fue la tabla que vimos hace unos momentos. En el otro cajoncito, pues voy a tener las rentas de pensiones con las modificaciones que puedan existir a futuro, como les cuento, respecto del monto que no pagaría impuestos o el monto a partir del cual se empieza a pagar impuesto, y el tema de los dividendos con las particularidades que les acabo de comentar. Para tenerlo presente, unos comentarios sobre los obligados a declarar y los plazos. Los topes. Los topes son muy importantes de revisar porque a veces nosotros nos quedamos solo con los dos primeros, con el patrimonio y con los ingresos brutos. Entonces yo voy y miro mi patrimonio al cierre del 2021 y miro mis ingresos brutos, y si veo que no he pasado estos límites, que para patrimonio son 163 millones o 50 millones, pues ya digo, hombre, a mí no me toca declarar si no he venido declarando o si es la primera vez que lo voy a hacer. Hay que ser cuidadoso con esa interpretación porque yo siempre tengo unos topes adicionales que a veces quedan por fuera. Acá es importante tener en cuenta varias cosas. Este tope es de patrimonio bruto y cuando hablamos de patrimonio bruto es activos menos deudas. Entonces, acá es patrimonio, perdón, patrimonio bruto es todos mis activos. El patrimonio líquido son activos menos deudas, que aquí a veces pasa y hay confusión con este tope, y por eso me gusta poner un ejemplo que es, si yo tengo un apartamento que vale 200 millones, aunque deba 190 millones de ese apartamento, mi patrimonio líquido serían 10. Acá tendría que declarar porque pasé el tope de los 163 millones. Entonces acá recordemos siempre que yo voy a mirar es el total de mis activos. Y en los ingresos brutos también es la totalidad de los activos que superen estos 50 millones 831. A veces, ¿qué pasa? Que no supero alguno de estos dos topes, pero por razones a veces un poco raras, termino superando alguno de los de abajo. Entonces, no sé, presto mi tarjeta de crédito para hacer unas compras en la compañía y eso me sirve porque ahí me suma para las millas o para los puntos, para lo que sea.
pues si bien así sea la compañía la que muy juiciosamente cuando yo presto mi tarjeta de crédito para hacer algunas compras, me la pague, pues si yo no supero estos topes, pero las compras que yo hice con esa tarjeta de crédito en el año superan este tope, sí estaría obligado a declarar. Igual con las compras o consumos cuando presto mi nombre en un almacén para que me hagan la factura. No, es que hágame la factura a nombre de tal persona. Ojo, porque si las compras y consumos en el año superan los 50.831.000, estaría obligado a declarar. O una que es muy común, si tengo consignaciones, depósitos o inversiones superiores a 50 millones. El famoso présteme la cuenta para recibir una platica, acá me puedo volver eh, obligado a declarar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tres topes adicionales. Aquí simplemente una claridad para la determinación de los ingresos brutos para saber si estoy obligado a declarar, debo sumar los ingresos provenientes de todas las cédulas. O sea, aquí no es por cédula, aquí tengo que sumar todos mis ingresos y dependiendo del monto que me dé la totalidad de mis ingresos, miro si estoy obligado a declarar o no. Y simplemente, pues acá hay que tener en cuenta algo que este decreto, que es el decreto que me emite los plazos, pero que también me fija los topes para declarar o no, que es el decreto 1778/2021, pues me dice que para establecer esa base de cálculo del impuesto sobre la renta y saber si estoy obligado o no a declarar, pues no debo incluir los ingresos por ganancias ocasionales. Recordemos que los ingresos por ganancias ocasionales se generan, por ejemplo, en el caso de las personas naturales, cuando vendo un activo sobre el cual he tenido posesión por más de 2 años. Y eso, pues también al momento de depurar la declaración de renta, no entra dentro de la tabla del artículo 241 que estamos viendo, sino tiene un tratamiento particular para el cálculo de la ganancia ocasional, porque lo determinamos de manera independiente. Hay personas que no están obligadas a declarar, como los no residentes, siempre y cuando les hayan hecho retenciones en la fuente en los términos de los artículos 407 a 409 del estatuto. Acá tenemos pues el tema de los plazos que, como lo mencionaba Juan Carlos al principio, inician este 9 de agosto de 2022. Arrancan con el 01 y el 02, casi siempre todos los años le dan la vuelta. Antes arrancaban con el 99, con el 01 y el 02 que va a ser el 9 de agosto. Dos combinaciones de dígitos por día y pues los plazos van a ir hasta el 19 de octubre de 2022. Ya estamos como a menos de un mes de que inicien los vencimientos, entonces pues muy importante que ya tenemos definidas pues nuestras declaraciones de renta. Simplemente aquí un comentario que siempre ha pasado y es que hay como un traslape de vencimientos, porque si bien como vemos ahora los vencimientos de la renta van desde agosto hasta octubre, pues aquellas personas naturales que están obligadas a reportar información exógena tienen que presentar esa información entre mayo y junio de 2022. Y muy seguramente para que yo pueda enviar una exógena de calidad y no me vea de pronto en el riesgo de tener una sanción, pues ya tengo que tener lista mi declaración de renta. Entonces, si bien hay personas que se les vence en agosto, septiembre, octubre, pues si estaban obligadas a medios magnéticos, pues ya entre mayo y junio tienen que haber preparado por lo menos una declaración muy depurada para evitar inconvenientes a futuro con el tema sancionatorio. ¿Y quiénes están obligados a presentar medios, personas naturales, por el año 2021? Pues básicamente me dice la resolución que son aquellas personas que durante el año 2020 o 2021 hayan obtenido ingresos superiores a 500 millones de pesos. Y aquí hay que tener en cuenta que la condición es que tengo que cumplir las dos características: ingresos superiores a 500 millones de pesos y que en el año 2021 mis ingresos derivados de las rentas de capital y o no laborales sean superiores a 100 millones de pesos. Importante este comentario porque, pues como les digo, estas personas obligadas a medios ya tienen que haber tenido lista su declaración de renta a pesar de que los vencimientos aún no hayan iniciado. Unos comentarios del régimen cedular, que básicamente pues son las cédulas que ya verificamos. Y en el tema de rentas de trabajo, pues básicamente voy al artículo 103 del Estatuto Tributario, que es el que me dice cuál es su definición. Acá pues está todo el tema de honorarios, que es un tema que también se ha generado bastante controversia por el manejo que se le ha dado a veces a algunas personas que tienen ese tema de honorarios y que no tienen una relación contractual directa, por ejemplo, por nómina con una compañía. Pero aquí básicamente quería traer a colación y recordar pues que cuando yo tengo esas rentas de trabajo, aparte de las limitaciones generales que pueden tener los costos y deducciones y rentas exentas, pues tengo un límite general del 40%. Yo tomo el total de las rentas de la cédula general, le quito los ingresos no constitutivos de renta, y a eso le aplico el 40% y ese va a ser mi límite de rentas exentas y deducciones. Algunas personas puede que les beneficie volver al sistema anterior de una sola bolsa, porque pues pueden estar en este momento por los cálculos que se generan y sus condiciones particulares, perdiendo deducciones o rentas exentas por este límite general que tiene la cédula. Y pues vale la pena recordar que no solo existe este límite del 40%, sino que también existe un límite en VTs
y es que me dice que todas estas rentas exentas y deducciones de la cédula general no pueden ser por el año 2021 superior a 182 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que si la combinación de mis rentas exentas y deducciones es 200 millones, más allá de que este 40% pueda ser 210 millones, pues yo solo voy a poder tomar hasta los 182 millones por este límite indicativo en VTs. Recordar también qué elementos de depuración tiene, las temas del tema de rentas de trabajo, pues tenemos algunas rentas exentas que son los aportes a fondos de pensión, los aportes a cuentas AFC, que si bien hablábamos ahorita del tema de la limitación general, pues también tienen un límite particular que es el 30% del ingreso laboral o hasta 3.800 VTs, que para el año 2021 son 137 millones de pesos. Y tenemos la famosa renta exenta laboral que hacía yo mención al principio, que es el 25% de los pagos laborales, pero también tiene un límite mensual que son 8.713.000 pesos. Entonces, ojo, porque toda esta combinación es la que yo debo tener en cuenta para las personas que vienen declarando, pues muy seguramente ya tienen esto medido y saben cuál es el impacto, si hay rentas exentas que no puedo aprovechar o si hay cosas que puedo clasificar. Y si es la primera vez que voy a declarar, pues es necesario tener en cuenta este tipo de elementos. En cuanto a las deducciones que puedo aplicar, pues la que es más común es la deducción por dependientes que viene en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Y acá simplemente pues es traer a colación qué se entiende por dependientes. Los hijos del contribuyente hasta 18 años de edad que dependan económicamente del contribuyente, los hijos del contribuyente entre 18 y 23 años que se encuentran estudiando, esto hay que demostrarlo pues con los correspondientes certificados, o los hijos mayores de 23 años que tengan alguna situación de dependencia por factores físicos o psicológicos. También puede ser incluido como dependiente en la declaración de renta el cónyuge o compañero permanente que tenga ausencia de ingresos, esto tiene que ser inferior a 260 OBTs, o los padres y hermanos del contribuyente que también estén en esa situación de dependencia económica. Los dos casos en los cuales pues tengo que tener a disposición de la DIAN no es enviarla con la declaración de renta, sino simplemente si me la piden, una certificación del contador público donde me diga esa o donde me certifique esa ausencia de ingresos. Y pues también si la dependencia está originada de factores físicos o psicológicos, pues deberé contar con los certificados de medicina legal. Esta deducción también tiene doble límite porque es el 10% de los ingresos brutos o 32 VTs al mes, que cuando yo lo anualizo por los 12 meses, pues me da hasta 13 millones de pesos en el tema de los dependientes. Acá comentarios muy rápidos. Acá no importa si yo tengo uno o cinco dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un hijo o si tengo cinco hijos, no es que yo tome estos 13 millones y lo multiplique por 5, sino el límite por los cinco hijos va a ser los mismos 13.942.000 pesos. ¿Qué ingresos no constitutivos de renta tengo? Los aportes obligatorios que hago por concepto de salud y pensión. Esos eran los comentarios que tienen que ver con las rentas de trabajo. En rentas de pensiones, pues no ahondo mucho porque los comentarios van enfocados hacia lo que les comentaba de las posibles modificaciones. Y en las rentas de capital y en rentas de trabajo, si bien se pueden aplicar estas mismas rentas exentas y deducciones que acabo de mencionar para las rentas de trabajo, pues es importante mencionar que ellas tienen un tratamiento particular, porque allá sí puedo tomar como deducción sin límite todas aquellas deducciones que estén soportadas o que cumplan con lo que tiene que ver con el artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Esto qué es? La necesidad, la causalidad y la proporcionalidad de esa expensa. Entonces es muy importante tener en cuenta que para las rentas de capital y las no laborales puede aplicar esas deducciones del artículo 107 sin límite. Importante tenerlas soportadas. Para darles un ejemplo, yo tengo un arrendamiento y si por ese arrendamiento hice reparaciones locativas, le pagué a la inmobiliaria X, lo que sea, las puedo tomar en la depuración de esa cédula y pues van a bajar mi carga tributaria. Ojo, tener en cuenta el requisito de tenerlas soportadas también en los términos que me exige el estatuto tributario. Unos comentarios sobre la renta presuntiva. Es importante mencionar que la renta presuntiva desapareció desde la ley 1943 y desde la ley 2020, que es la redacción que actualmente tenemos del artículo 188 del Estatuto Tributario, y es que para el año 2021 el porcentaje de renta presuntiva disminuye al 0%. Entonces no tengo que calcular renta presuntiva. Para los que no hayan tenido la oportunidad de trabajar con lo que es la renta presuntiva, pues básicamente era que yo tenía que tomar mi patrimonio del año anterior y aplicarle un porcentaje, y eso me daba una presunción de cuál era el rendimiento mínimo de mi patrimonio. Para personas que tenían patrimonios muy altos, a veces terminaban pagando por renta presuntiva, por ejemplo, cuando no generaban ingresos en Colombia que deberían estar sometidos a tributación en Colombia. Entonces, esa ficción no era del
todo cierta, había personas que tenían patrimonios grandísimos, pero en realidad tenían ausencia de ingresos. Entonces, pues haber eliminado el tema de la renta presuntiva, pues desde nuestro punto de vista es algo benéfico. Sin embargo, pues queda como una preocupación en el ambiente tributario y es que el artículo de la renta presuntiva no está derogado. O sea, no fue que las reformas tributarias dijeran el artículo 188 del Estatuto Tributario queda derogado. Lo que hicieron fue bajar la tarifa a cero, con lo cual a futuro la renta presuntiva podría volver a existir, simplemente con que en una reforma tributaria digan la nueva versión del artículo 188 es que para el año 2022 y siguientes el porcentaje de renta presuntiva es el 3, el 4 o el 5%. Comentario importante sobre la renta presuntiva para que lo tengamos en cuenta, porque si revive, pues muy seguramente yo tendré que empezar a ver qué elementos de planeación puedo generar en caso, repito, de que tenga un patrimonio grande, que tenga ausencia de ingresos y para que no tenga que pagar nuevamente sobre algo que es una ficción y que realmente yo no estoy percibiendo un ingreso asociado. ¿Qué podemos esperar finalmente? Como les digo, el tema es bastante amplio y yo quise aquí condensar como los temas más importantes, pero ¿qué es lo que se ha escuchado en cuanto a propuestas respecto a la tributación de personas naturales? Uno, como ya me adelantaba, desaparecer el sistema cedular y volver a lo que llamamos una sola bolsa. Algunos los puede beneficiar, a otros los puede perjudicar, pero como les contaba al principio, entre los principios de que hay justicia es muy difícil que una reforma tributaria beneficie y deje contento a todo el mundo, pero vamos tomando las previsiones del caso, muy seguramente hacer algunos modelos financieros, ver qué pasa si con las cifras que tengo actualmente o con mis fuentes de ingreso, qué pasa si ya no es un sistema cedular, sino se vuelve una sola bolsa. Entonces los invito a hacer esos ejercicios de matemática financiera para ver qué efecto puede tener y anticiparnos de pronto a ese eventual cambio nuevamente a que todo se depure en una sola bolsa. ¿Qué se espera también? Mayor gradualidad en las tarifas, porque actualmente los saltos de los rangos que tiene la tabla del artículo 241 para personas naturales tiene rangos muy bruscos, por llamarlo de alguna manera, entonces se espera suavizar eso y generar mayor gradualidad entre las tarifas. Al igual que en las personas jurídicas se ha hablado de desaparecer beneficios, pues las personas naturales, como vimos ahorita, los beneficios que tienen actualmente ya no es que sean muchos porque va al tema de aportes a cuentas AFC, que eso lo que busca básicamente pues es fomentar la adquisición de vivienda, que no creo que lo desaparezcan. Está el tema de los aportes voluntarios a fondos de pensiones, que lo que busca es fortalecer esa mesada pensional que va a tener al final de mi vida laboral, que tampoco creo que lo desaparezcan. El tema de los dependientes tiene también todos los soportes del mundo para que no desaparezca. El tema de la renta exenta laboral está amarrada al mínimo vital. Entonces, de pronto pueden desaparecer beneficios, pero pues creemos que en el caso de las personas naturales van a ser muy pocos. De los dividendos, lo que les contaba, la obligatoriedad de decretar en el año ese 70% o más de los dividendos con el ánimo de grabarlos a un aumento de tarifas. Y algo que también tiene muy inquieta a la comunidad de negocios es el tema del impuesto al patrimonio. El día de ayer precisamente se escucharon un par de declaraciones que a título personal como asesor tributario espero que no se den y que esto no se materialice en el proyecto de reforma tributaria y es que hablaban de, para efectos del impuesto al patrimonio, acercar los costos fiscales a valor de mercado. ¿Esto qué es? Si se propone una base de impuesto al patrimonio de 1.000 millones y resulta que hay una persona que tiene un inmueble hace X años y esa persona le costó 30 millones de pesos. Su costo fiscal son los 30 millones, que es el costo de adquisición, seguramente más algunas mejoras. Pero por razones de ubicación o por lo que sea, resulta que el avalúo comercial de ese predio actualmente son 7.000 millones de pesos. Si yo lo miro en ese escenario y es lo único que tengo, si me sacaran a mí un umbral de 1.000 millones, pues yo digo, no, es que mi casa vale 30 millones de pesos. Pero si lo que buscan ahora es que para efectos del impuesto al patrimonio yo tenga en cuenta los valores comerciales, pues va a haber ahí un problema gigantesco porque la persona sí tiene 7.000 millones en el avalúo comercial, pero ¿cómo voy a pagar yo sobre 7.000 millones de algo que no me he ganado? ¿Por qué? ¿Dónde está la ganancia cuando se valoriza, por ejemplo, un inmueble? Cuando lo vendo. Si esa persona lo vendiera, ahí sí tendría que pagar los impuestos que surgen de la diferencia entre los 7.000 millones, que es lo que lo va a vender, es el valor comercial, y los 30 millones, que es su costo fiscal. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y estar muy pendientes porque esta posible generación de un impuesto al patrimonio sobre valores de mercado inclusive puede tener tintes de inconstitucionalidad. Y otro tema que se ha escuchado que también suena un poco raro desde el punto de vista de tributación es que si ustedes recuerdan, cuando ha habido topes del impuesto al patrimonio, unos son más altos, 3.000, 4.000, 5.000 millones, y siempre se habla que deben ser
3.000, 4.000 o 5.000 millones de patrimonio líquido. ¿Esto qué quiere decir? Ahí sí, activos menos deudas. Entonces volvamos al ejemplo, porque como se ha hablado que la base del impuesto al patrimonio va a ser 1.000 millones, no es lo mismo grabar una persona que tiene 1.200 millones de activos, que en ese caso sí pasaría al tope, porque ese sería su patrimonio bruto, a una persona que de patrimonio líquido tenga 1.200 millones de activos, pero deba 1.100 millones. Cuando yo tengo 1.200 millones de activos, pero 1.100 de deudas, pues realmente el patrimonio que yo tengo es 100. Entonces, no me podrían a mí exigir que yo pague sobre los 1.200 porque usted se pasó del tope de 1.000. Entonces, hay que tener mucho cuidado también si llega a haber alguna modificación en la concepción que hagan del impuesto al patrimonio, si el tope lo van a expresar en términos de patrimonio líquido, que repito, activos menos deudas, o en términos de patrimonio bruto, que sería solo activos, independientemente del nivel de endeudamiento que tenga el contribuyente. En temas un poco ya más aterrizados, que esto ya sí se ha venido dando, como les contaba, y ha habido adelantos en temas normativos, es varias iniciativas como la bancarización de pagos y la disminución de la aceptación de pagos en efectivo. Las personas jurídicas cada vez tienen un tope menor de los pagos que le pueden aceptar como costo de deducción en su declaración de renta cuando los hacen en efectivo. Entonces, todos los esfuerzos que se están haciendo están tendientes a formalizar la operación de las personas naturales y a todo bancarizarlo. Cuando se bancariza un pago, pues ya los temas de evasión y de ilusión desaparecen pues casi inmediato, a menos que se sigan usando cosas como que haya una persona que siga recibiendo los pagos en las cuentas bancarias de otras 10 divididos. Ahí sí no se podría identificar quién es el que está percibiendo ese ingreso, pero se está tendiendo a hacer la bancarización de todos los pagos y a disminuir la aceptación de los pagos en efectivo. Y una cosa muy importante con la cual quiero cerrar y tengamos que tenerla en cuenta, y esto va a aplicar a partir de inclusive de este año, pero creo que con más fuerza para el año siguiente, y es que la última reforma tributaria incluyó en el Estatuto Tributario el artículo 616-5, que se llama Determinación Oficial del Impuesto sobre la Renta mediante facturación. Inicialmente lo van a usar para las personas naturales, y esto qué es por medio de los datos de la facturación electrónica que los contribuyentes obligados a facturar electrónicamente le están enviando a la DIAN, que la DIAN utiliza en tiempo real, porque hay que ser conscientes y hay que contarles a ustedes que la DIAN está haciendo un uso muy efectivo de las tecnologías como la inteligencia artificial para identificar esos contribuyentes que no cumplen sus obligaciones en debida forma. Pues la DIAN toma esa información de facturación electrónica y empieza a hacer cruces y empieza a sacar índices. Si detecta una persona natural que pasó los topes para declarar y no lo está haciendo, la DIAN tiene una potestad que es inscribirlo de oficio en el RUT y generarle esa factura del impuesto sobre la renta, con base en las cifras de facturación electrónica, con varios agravantes. Esta factura del impuesto sobre la renta no es una declaración sugerida, ya es un acto oficial de liquidación del impuesto, que si pasan 2 meses, una vez se emite esa factura y el contribuyente no ha hecho la actuación de ir a la DIAN y decir, vea, yo no estoy de acuerdo con esa factura porque mi declaración de renta es esta, esa factura queda en firme y le da a la DIAN todas las potestades para iniciar el cobro coactivo de la obligación. Entonces, ojo y seamos muy cuidadosos con esto, porque esta herramienta la va a empezar a usar la DIAN para aquellos contribuyentes que están omisos, que es lo que se ha dicho en el proyecto de resolución que hay al respecto, pero también la va a usar hasta cierto punto y hasta donde pueda exprimir para identificar si los contribuyentes que ya están presentando declaraciones lo están haciendo en debida forma. Ojo, así yo venga declarando, a mí me puede llegar esta factura del impuesto sobre la renta. Importante tener en cuenta ese plazo de 2 meses que tengo para presentar la declaración con mis cifras propias, para que la que yo presente sea la que queda en firme y pierda fuerza ejecutoria esa factura del impuesto sobre la renta. Y como comentario final es importante tener en cuenta que esto se va a hacer extensivo a las personas jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Yo como Crow Colombia presento todos los años mi declaración de renta, pero puede que en el 2023 o 2024 a mí la DIAN, a Crow Colombia, me le emita una factura de renta donde le diga, oiga, con las cifras que yo he recabado por facturación electrónica y por otros sistemas, su declaración de renta es esta. Si Crow Colombia no presenta dentro de esos famosos 2 meses la declaración de renta con sus cifras, le quedan firme. Entonces, esto también nos muestra hacia dónde va la administración tributaria y ya no estamos en ese escenario en el cual
la única fuente de información que tenían casi para hacer fiscalizaciones eran los medios magnéticos y se hacían fiscalizaciones posteriores a la presentación de las declaraciones. Nosotros ya estamos en el escenario de fiscalizaciones previas y pues esta determinación oficial del impuesto sobre la renta mediante facturación electrónica pues es una de las muestras de qué está haciendo la administración tributaria y hacia dónde van los temas de fiscalización. Entonces, espero que estos temas hayan sido de provecho para ustedes el día de hoy, de interés. Es muy difícil a veces escoger cuáles son los puntos relevantes porque como les cuento hay demasiados, pero traté de condensar en esas tres partes que les había comentado al principio, contarles cuál es el contexto, algunos comentarios sobre el sistema actual y cuál puede ser el futuro, haciendo un poquito de predicciones desde el punto de vista de lo tributario para personas naturales. Muchas gracias. Gracias, Manuel, a ti por esta presentación y pues por toda la información tan relevante que nos acabas de presentar. Abrimos entonces el espacio para los participantes que tengan dudas, inquietudes y que quieran aprovechar que tenemos a Manuel y por supuesto también a Juan Carlos para que nos las resuelvan. Entonces, si les parece, pueden ir levantando la mano a los que quieren hacer preguntas. Tenemos una mano Alfredo, creo que levantada, tiene Alfredo. Sí. pregunta. Adelante, Alfredo. Sí, una pregunta. Cuando se determinan los ingresos para revisar si una persona natural está obligada a reportar exógena, ¿se tienen en cuenta también los ingresos por ganancias ocasionales y los ingresos por dividendos? Ahí sí la norma me dice 500 millones de ingresos brutos cuando tú vas a la resolución de medios magnéticos. Ahí no tiene una previsión como la que tiene el tope para declarar que les contaba ahorita que Sí, sí me sí, decía correcto. Son expresamente dos de los ingresos requisitos. por ganancias ocasionales. Sí, son los 500 millones y adicional los 100 millones. Pero Exacto. dentro de esos 100 Y millones que dice rentas de capital, allí se tienen en cuenta los ingresos por dividendos y ganancias ocasionales o solamente son rendimientos financieros que están. no, acuérdate que los dividendos tienen una cédula aparte. Entonces, no, los dividendos no entran dentro de la renta de capital. Y las ganancias ocasionales tampoco para el cálculo de los 100 millones adicionales que me pide la norma de medios. Si entra dentro de los 500 iniciales. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias, Alfredo. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, si alguien más tiene una inquietud. Vamos levantando la mano. Creo que no hay más preguntas, Sofía. Sí, exactamente. Entonces, para los que de pronto no tengan preguntas ahora mismo, pero les surge alguna inquietud, nos las pueden hacer llegar por medio de correo Sí. electrónico a asistente dirección @amchamcartagena.org. Y nada, entonces darte las gracias, Manuel, por supuesto, por acompañarnos el día de hoy, a todos los que se conectaron tan juiciosamente también en esta mañana y por supuesto a Creo Colombia y a Juan Carlos Arbeláez, el líder de nuestro comité tributario. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz mañana. Gracias, Sofía, y en nombre de Crow y como siempre de nuestro presidente, les extiendo un abrazo cordial y agradecerles las invitaciones siempre a estos eventos y con nosotros cuentan para cualquier tema que tenga que ver con personas naturales, personas jurídicas, temas legales, temas tributarios. Acá estamos siempre dispuestos a atender sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias, nos vemos en nuestro próximo comité.